Y vamos a leer los versículos del 18 al 25. Génesis capítulo número 2, versículos del 18 al 25. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga esta tarde por medio de su palabra. Le invito para que cerremos nuestros ojos y al mismo tiempo preparemos nuestros corazones para recibir de parte del Señor el consejo que cada uno de nosotros necesita. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia infinita, por permitirnos, Señor amado, estar reunidos en este lugar para adorarte y bendecir tu nombre. Gracias te damos porque tu presencia se hace una realidad una vez más en medio de nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido y porque sabemos que nos continuarás bendiciendo, pero ahora a través de tu divina palabra. Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que bendigas nuestras vidas a través de ella. Ilumínanos por medio del Espíritu Santo, y que aun cuando ya estamos confirmados en la sana doctrina, en las verdades que entre nosotros ya son ciertísimas, ayúdanos a regocijarnos y a fortalecernos en cada una de esas verdades. Bendícenos de manera amplia y poderosa, y que tu palabra, Señor, cumpla en cada uno de nosotros el propósito por el cual la inspiraste y la envías esta tarde a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, esta tarde vamos a estar tocando el tema doctrinal del matrimonio. El pasaje bíblico, hermanos, que he tomado en esta oportunidad nos brinda bastante luz acerca de un tema bíblico tan importante como es el tema del matrimonio. El versículo 18, hermanos, empieza diciendo que el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si ustedes, hermanos, recuerdan los relatos de la creación, y cuando hablo de los relatos de la creación es porque no hay un solo relato de la creación en la Biblia, sino que hay dos. Tenemos un relato de la creación en el capítulo número 1 y tenemos otro en el capítulo número 2. Ambos relatos probablemente fueron escritos
por autores diferentes, en épocas diferentes y con trasfondos completamente diferentes, ya que hay bastantes diferencias entre el relato de la creación del capítulo 1 de Génesis y el relato que nosotros encontramos en el capítulo número 2. Como por ejemplo, en el relato del capítulo 1 el Señor creó todas las cosas en 6 días, pero en el relato del capítulo número 2 Dios lo crea todo en un tan solo día. El orden en que Dios crea todas las cosas en el capítulo número 1 es inverso y distinto del orden de la creación del capítulo número 2. Eso solo para mencionar dos de las muchas diferencias que hay entre ambos relatos de la creación. Pero si estamos, hermanos, familiarizados con dichos relatos, sobre todo el del capítulo número 1, usted recordará, hermanos, que hay un estribillo que se repite recurrentemente, y es el siguiente: y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Después que la tarde o la mañana y la tarde hacían un día, Dios veía todas las cosas que Él había hecho, y entonces Dios se sentía satisfecho y veía a Dios que todo lo que Él había hecho era bueno. Y no simplemente bueno, sino que era bueno en gran manera. Porque así son las cosas que hace Dios. Todas las cosas que Dios hace son buenas. Y no simplemente buenas, sino que son buenas en gran manera. Entonces ese estribillo se repite varias veces en el capítulo número 1. Pero ya cuando venimos al capítulo número 2, encontramos que hubo algo que Dios vio que no era bueno. Y lo que Dios vio que no era bueno era la soledad del hombre. El Señor había creado a Adán, pero Él observa a su criatura y se da cuenta que su criatura está incompleta y le hace falta cierto contacto y cierta intimidad que no podía brindar ni Dios mismo. Porque es interesante, hermanos, notar que cuando el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, era porque había algo que le hacía falta al hombre. Y eso, hermano, ocurre antes del episodio de la caída que se encuentra en el capítulo número 3. Eso significa, hermanos, que en este momento de la historia personal de Adán, este tenía una relación bien íntima y bien cercana con su Creador. No se había introducido en su corazón el pecado. No había todavía pecado, sino que era un ser inocente y absolutamente santo. Y por tal razón tenía una relación bien cercana e íntima con su Creador. Pero a pesar de la cercanía y la intimidad de aquella relación entre la criatura y el Creador, no obstante, en la criatura había una necesidad que no podía ser suplida ni siquiera por aquella relación tan cercana con el Creador. Entonces ve Dios, hermanos, que el hombre está solo, y Dios dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Lo que notamos acá, hermanos, es una norma que hoy podemos decir que aplica a prácticamente la mayoría de nosotros. Es decir, hermano, que el plan divino para los seres humanos es que estos contraigan matrimonio, que estos puedan casarse, ya que el matrimonio, como veremos en un par de minutos, es una institución divina. Pero dadas muchas circunstancias, entre ellas la del pecado, no absolutamente
el pecado, pero muchas otras, dadas muchas circunstancias, como digo, entre ellas el pecado, no siempre ese ideal divino de que los hombres y las mujeres puedan darse mutua compañía a través del matrimonio. Hay, no obstante, hermanos, también lo que se conoce como el celibato, como una vida de soltería, en la cual algunas personas toman la decisión de nunca contraer matrimonio, de mantenerse solteras o mantenerse viudas o viudos, y ya no volver a casarse, pero sin tampoco tener relaciones sexuales con nadie, porque hay personas que toman la decisión de no casarse, de ser solteras, pero viven fornicando, viven adulterando. Entonces hay quien dice: yo ya no me voy a volver a casar si se divorció, o si enviudó, o si es soltero, dice: no me voy a casar, voy a optar por vivir una vida solo. Entonces no hay ningún problema. El problema es cuando las personas optan por vivir de esta manera, pero sexualmente viven una vida libertina. Pero no me estoy refiriendo a esa vida libertina que viven aquellas personas que nunca se han casado, o que habiéndose casado se divorciaron o enviudaron y ya no quieren volver a casarse, sino que me estoy refiriendo a esas personas que, habiendo tomado esa decisión, no obstante, valga la redundancia, deciden mantenerse solos y célibes. Es decir, no quieren casarse y deciden mantenerse solos. El Señor Jesús hizo referencia a ese tipo de personas, porque al leer el libro del Génesis da la impresión de que Dios quiere que todos, absolutamente todos, se casen, que todos contraigan matrimonio y que todos vean sus necesidades humanas satisfechas por un consorte. Pero, sin embargo, en la Biblia encontramos que hay personas que han vivido célibes por diferentes razones. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio según Mateo, hablando, por cierto, del tema del divorcio, Jesús dijo que habían personas que eran eunucas, habían personas que eran eunucos. Es decir, un eunuco es una persona que no tiene relaciones sexuales. Y el Señor habló de tres clases de eunucos. Habló de aquellos que nacen eunucos, es decir, que por alguna razón nacieron y tuvieron algunas dificultades de orden físico que les impidieron tener una vida sexual. Jesús también habló de aquellos que eran hechos eunucos por los hombres, y se refería a los que vivían a veces en las cortes de los reyes y que estaban encargados de custodiar a las princesas. Entonces esas personas eran hechas así, eunucos, ¿verdad? Es decir, les cortaban sus genitales. Eran hombres a los que les cortaban sus genitales. Entonces a eso se refirió Jesús cuando dijo: hay unos que los hombres los hacen eunucos. Pero también habló de un tercer grupo y dijo: hay otros que son eunucos por causa del reino de Dios. Es decir, son aquellos que no tienen intención de casarse, que prefieren la soltería, la vida célibe, para dedicarse completamente al servicio del Señor. Entonces hay personas así, y ese también puede considerarse un don, un regalo del Señor. Así como el matrimonio es una institución que el Señor creó y que podemos llamar con toda propiedad un don de Dios, también la vida de celibato puede ser entendida también como un don de Dios. Y así lo llama el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7.
hablando de ese tema, Pablo dice: unos tienen un don de Dios de una manera y otros tienen un don de Dios de otra manera. Con toda seguridad, y teniendo en cuenta el contexto de ese pasaje, está haciendo referencia de cómo hay personas que han aprovechado el don que Dios les ha dado de casarse, pero hay otras que no obstante optaron por la soltería y el celibato, disfrutando del don que el Señor les dio, o como también lo llama Pablo, el don de la continencia. Entonces, ambas cosas, hermanos, son un regalo de Dios. Tanto aquellas personas que se casan, el hallar esposa es encontrar el bien, como dice el libro de los Proverbios, y es una bendición del Señor. Pero también, hermano, es un don de Dios que una persona tenga la capacidad de vivir su vida sin las preocupaciones de una vida sexual no satisfecha y llenas de manera plena y completa, de tal forma que se dedican plenamente al reino de Dios, o al reino de los cielos, como lo llamó Jesús en el Evangelio según Mateo. Es más, hermano, el apóstol Pablo habla mucho acerca del tema de la soltería. En 1 Corintios capítulo 7, eso ustedes pueden leerlo en su casa. Voy a citar muchos pasajes de 1 Corintios 7, pero no voy a ir al texto como tal por razones de tiempo. Pero ustedes pueden leer en sus casas 1 Corintios capítulo número 7, porque ahí Pablo habla del tema de las relaciones sexuales entre esposos, el tema de la soltería, el celibato, el nuevo matrimonio para los viudos, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que el apóstol Pablo toca en 1 Corintios capítulo número 7, que por cierto, hermano, es un capítulo en el que Pablo está dando respuestas a unas interrogantes que vía carta le hicieron los creyentes de la comunidad cristiana de Corinto. Fíjense, hermanos, que los creyentes de Corinto no tenían ningún inconveniente en hacer preguntas de orden sexual al hombre de Dios, al hombre de Dios. Ellos no tenían quizás esos escrúpulos que nosotros probablemente podemos tener. Ellos tenían preguntas de orden sexual y no tuvieron inconvenientes en tomar los materiales adecuados para escribirle a Pablo una carta con el propósito de plantearle todas las inquietudes que ellos tenían. Y el capítulo 7 de 1 Corintios es la respuesta de Pablo a todas esas inquietudes planteadas por los corintios. Si bien no nos han llegado hasta nosotros las preguntas que los corintios le plantearon al apóstol Pablo, no obstante podemos intuirlas leyendo las respuestas que él les dio. Y esas respuestas se encuentran en el capítulo número 7 de 1 Corintios. Y era casi obvio que los creyentes de Corinto tuvieran preguntas al respecto, ya que si había una iglesia, o mejor dicho, si había una ciudad donde la corrupción moral era latente, era evidente, era en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad inmoral donde se practicaba la corrupción, la inmoralidad. En la antigüedad había un dicho, o existía una palabra que era la palabra corintiar o corintianizar, y que era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para hacer referencia a toda persona que se había corrompido moralmente. Y si había una palabra, corintiar o corintianizar, para hacer referencia a toda persona que se había corrompido moralmente, ya eso de alguna manera nos da la idea de toda la corrupción moral que había en Corinto. Ahí había práctica de la homosexualidad, práctica del lesbianismo. Es más, el apóstol en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, cuando habla de los que no heredarán el reino de Dios, y dice de los afeminados, los que se acuestan con varones, dice: y esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron santificados, ya fueron lavados por el Señor.
Entonces, los creyentes corintios tienen muchas preguntas en el tema de la sexualidad, sobre todo que viven en una sociedad moralmente corrupta. Y ahí el apóstol Pablo habla mucho acerca del tema de la soltería. Es más, para Pablo, hermanos, el mejor estado, según él, en el que se podía estar era el de la soltería. Y si ustedes leen algunos versículos, si mal no estoy, el versículo 8 y el versículo 26 de 1 Corintios 7, van a notar cómo Pablo dice que el estado de la soltería y de la viudez es el mejor estado en el cual el hombre pueda estar. El apóstol Pablo era un hombre soltero, él no estaba casado. Algunos creen que posiblemente Pablo en el pasado estuvo casado y había enviudado. Y esa tesis parte de un versículo del capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no es una tesis que podamos desmentir de manera concluyente, ni tampoco que podamos afirmar. Pero no obstante resulta interesante y es plausible. Es posible que Pablo haya sido casado y que haya enviudado, ¿verdad? Es posible. Pero dejando de lado eso, cuando Pablo se convierte y le sirve al Señor, era un hombre soltero. Por eso Pablo siempre en su carta a los Corintios, él decía: yo quisiera que todos ustedes fueran como yo. Y cuando dice quisiera que todos ustedes fueran como yo, quiere decir yo quisiera que todos ustedes estuvieran solteros, que nadie se case, Pero Pablo sabe que no todos tienen la capacidad de vivir una vida célibe. Y por eso a continuación él agrega que hay algunos que tienen un don de Dios de una manera y otros lo tienen de otra. Pero para Pablo el estado más feliz y adecuado era el de vivir solo. Es más, hermano, hasta pudiera haber una contradicción, no es que la hay, entre lo que dice Génesis 2:18, porque Dios dijo en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero viene Pablo en 1 Corintios y dice: bueno es que el hombre se quede solo. Bueno es que los que no se han casado o las viudas se queden solos. Para mí es lo mejor, para mí está bien, para mí es bueno. Eso lo escribe claramente Pablo: es bueno que el hombre esté solo. Pero claro, no hay contradicción. Pablo está haciendo referencia a diferentes personas y a diferentes realidades. Porque si bien es cierto el matrimonio es una institución divina, no es un don para todos. Sí es un don para la mayoría, pero pero dentro de la totalidad de seres humanos hay algunos que están excluidos porque Dios les regaló el don de la capacidad de vivir sin tener relaciones sexuales para poderle servir a Él de manera completa y plena. Entonces, si se casa, excelente. Pero si decide no casarse y vivir una vida célibe, una vida pura delante de Dios, también, de acuerdo al apóstol Pablo, eso es bueno. Es más, Pablo habla mucho de las virtudes de la soltería, de vivir solo, de evitar las aflicciones propias del estado del matrimonio. Entonces él dice: no, es mejor estar solo, porque el que está soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado y la casada tiene cuidado del mundo, de cómo agradar a su cónyuge. Y eso es verdad, porque cuando se es soltero uno puede servir al Señor con toda libertad. Pero debemos de ser francos que cuando ya entramos en el estado del matrimonio, algo de esa libertad se pierde. Algo de esa libertad se pierde y no lo podemos negar. Y hasta el mismo apóstol Pablo menciona eso cuando está hablando de las virtudes de la soltería, contraponiéndolas a el estado de aquellos que han contraído matrimonio. Entonces, pero bien, ese también es un don del Señor. A nosotros no nos gusta ver gente soltera, ¿verdad, hermano? Si hay hermanos que ya no se casaron, le decimos: hermano, lo dejó el tren.
Hermana, la dejó el tren. ¿Y qué pasó? Mira, y hay hermanos o hermanas que se la llevan de casamenteros y le voy a presentar a él, le voy a presentar a un hermano, le voy a presentar a una hermana. Viera que entregada es al Señor, que entregado es al Señor. No la esté haciendo de casamentero, hermano, ni esté haciendo preguntas inapropiadas. Es posible que algunos de esos solteros que hay entre nosotros están así porque ellos así lo decidieron. Y hay otros pues porque no se han dado todavía las condiciones para dejar el estado de la soltería, ¿verdad? Entonces, pero hay personas, y usted seguramente conoce en la grey del Señor, personas que llegaron a mayores y no quisieron casarse. Y nosotros, como somos mal pensados, a veces decimos quizás al hermano no le gustan las mujeres y por eso no se quiere casar. Somos mal pensados. A la hermana quizás no le gustan los hombres. Alguna su mala experiencia habrá tenido en el mundo y por eso no le gustan los hombres. Nosotros somos mal pensados, pero debemos de saber que dentro de la comunidad de fe hay hermanos y habrá hermanos y hermanas a quienes Dios les dio el don de ser célibes, de ser de ser eunucos por el reino de Dios. ¿Me están oyendo, hermanos? Y ellos viven felices, viven tranquilos, no tienen problemas. Claro, si usted está solo y usted siente que no puede vivir solo, y al contrario las pasiones sexuales arden por momentos, entonces Pablo escribe: mejor cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Ya habían leído ese pasaje bíblico, ¿verdad, hermano? Claro, esa tampoco no es una razón que uno diga: hermano, yo me quiero casar, pero ya, porque yo ya no aguanto, estoy ardiendo. Tampoco esa deberá ser una razón principal para buscar esposo o esposa. Pero Pablo reconoce que hay personas que no pueden vivir solas, hombres y mujeres que no pueden vivir solos, que necesitan la compañía, el calor, la calidez que le puede brindar un cónyuge. Y también tienen necesidades sexuales insatisfechas y no se sienten bien con esas necesidades sexuales insatisfechas. Y hay momentos en que se está quemando. Entonces Pablo dice: no, entonces tú no estás llamado a ser célibe, tú no estás llamado a vivir soltero. Entonces cásate, porque mejor es eso que estarse quemando. Pero dejando de lado, hermanos, la soltería, que es una excepción divina a la norma divina, porque la norma divina es el matrimonio, que todos, hombres y mujeres, se casen. Pero esa norma divina, en donde Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, también tiene una excepción que es divina de igual manera, y es la del don del celibato. Aquellas personas que tienen la capacidad de vivir solteros y solas, sin tener relaciones sexuales. Eso no les genera ningún problema, sino que al contrario se sienten libres para servirle al Señor con toda libertad. Y cuando hay personas así, entonces mejor ni se case. ¿Me oye, hermano? Mejor evítese problemas, como escribe el apóstol Pablo. Evítese problemas y quédese así, solito, solita, soltero, soltera, eso sí, viviendo una vida pura para el Señor. Entonces, pero, hermano, viene Dios y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Es decir, Dios ve al hombre solo y dice: voy a hacerle una ayuda idónea. Pero cuando Dios vio que el hombre estaba solo y que no era bueno, entonces Dios decide hacerle una ayuda idónea. Pero no le hace inmediatamente a la mujer, sino que le lleva animalitos. Le lleva animalitos para que se entretenga poniéndoles nombre, ¿verdad? Eso es lo que leímos ahí, hermano. Hay personas, hermanos, he oído, por ejemplo, ateos que se burlan de la Biblia y les dicen a las mujeres: ¿se dan cuenta el Dios en el que ustedes creen? Dios a ustedes las creó
porque a Dios no le funcionó el proyecto de darle compañía a su hombre que estaba solo con los leones, las vacas, los toros, las mulas, los elefantes y los leopardos. Y como a Dios no le funcionó eso, las creó a ustedes, las mujeres. ¿Verdad? Esa es una forma burlesca a través de la cual algunas personas que no comparten nuestra fe quieren poner en entredicho la palabra del Señor. Ahí de fondo hay razones teológicas, históricas y culturales que explican bien los versículos el versículo 19, por ejemplo, y el versículo número 20, pero como no es el tema, no lo vamos a mencionar. Pero cuando Dios dice, hermano, que creó toda bestia del campo y ave de los cielos y los trajo a Adán para que les pusiera nombre, y Adán les puso nombre a todos ellos, dice que Dios vio que no hay ayuda idónea para él. No hay ayuda idónea para él. Entonces viene Dios, hermano, y crea a la mujer. Versículo número 21. ¿Tiene sus Biblias abiertas, hermanos? Del versículo número 21 viene Dios y dice: entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios es, hermanos, el que instituyó el matrimonio. Antes de que existiera la familia, antes de que existiera el gobierno humano, antes que existiera cualquier institución de orden humano, Dios lo primero que creó, lo primero que diseñó fue el matrimonio. Y lo hizo, de acuerdo a Génesis, para resolver el problema de soledad que tenía el hombre. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si nosotros, hermanos, nos casamos, es para darle compañía a nuestro cónyuge. ¿Estamos claros con eso, hermano? Porque si Dios piensa en el matrimonio, ¿por qué lo pensó? Porque el hombre estaba solo. Porque el hombre estaba solo. Dios crea, diseña, funda el matrimonio porque el hombre está solo. Quiere decir que cuando nosotros contraemos matrimonio con una persona, es para brindarle a esa persona compañía y llenar todas las necesidades que esa persona tiene a través de nuestra compañía. No es que uno se casa y cada quien vive por su lado. Se casan y él vive todavía en una casa y ella vive en otra. Eso no es así. Desde el momento en que uno se casa, tiene que irse a vivir con su cónyuge. ¿Qué es eso, hermano, de que se casan en un momento dado? Alguno decide, por las razones que sean, emigrar para otro país y se va para otro país y vive 1 año, 2 años, 3 años. Porque la mayoría de los que emigran, bueno, no voy a decir la mayoría, pero muchos de los que yo conozco que han emigrado se fueron con el propósito de trabajar unos años, pero ya estando allá se van quedando, mientras que el cónyuge se queda en otro país. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa no es la voluntad de Dios, que la esposa viva acá y el esposo vive en Estados Unidos. ¿Cómo es eso, hermano? Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Dios tiene poder para sostenernos, proveernos y sacarnos adelante donde quiera que nosotros estamos. Y si vamos a superar todas las adversidades, las vamos a superar juntos. Juntos, no separados. Entonces necesitamos compañía. Tenemos necesidades. Tenemos cierta clase de necesidades que ni Dios mismo puede llenar. Ahí lo mencioné. Cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, Él vio el estado de soledad en el que estaba el hombre. Vio que el hombre estaba incompleto, a pesar de que el hombre no había pecado y por ende tenía una relación cercana con Dios. Pero Dios sabe que a pesar de toda la bendición que recibía, producto de esa intimidad en la relación, Dios sabe que el hombre siempre se siente solo y que hay necesidades que solo podrá llenar una ayuda idónea. Entonces, si uno está casado, debe saber que es para llenar todas las necesidades del cónyuge, para brindarle compañía. Es más, el libro de los Proverbios, cuando habla de la adúltera, dice que ella traiciona
al compañero de su juventud. Al compañero de su juventud. Y cuando Malaquías habla del tema del divorcio, se refiere a hombres que dejan a su compañera del pacto. Proverbios habla de compañero, Malaquías habla de compañera. ¿Por qué se presenta el matrimonio o el cónyuge como compañero y compañera? Porque eso debemos ser, para que no nos sintamos solos, para que no nos sintamos solos, sino que nos sintamos acompañados. Nuestra esposa deberá ser nuestra compañera. Nuestro esposo, el esposo de las hermanas, deberá ser su compañero. Y nuestro deber es brindar toda la compañía que se requiera, porque podemos dormir en la misma cama, estar bajo el mismo techo, y probablemente el cónyuge puede sentirse solo, puede sentirse sola. Entonces ahí no estamos cumpliendo con el imperativo divino que dio la pauta para que Dios creara el matrimonio, que fue resolver el problema de soledad que tenía su criatura. Entonces viene Dios, hermano, y crea una ayuda idónea. Es decir, la ayuda idónea básicamente lo que quiere decir es esa ayuda que nos complementa. Entonces Dios dijo: voy a hacerle al hombre a alguien que lo llene, a alguien que lo complemente. Y eso debe ser así. La esposa deberá completar y complementar al esposo, y de igual manera el esposo deberá completar y complementarse con su esposa. Es la misma idea que encontramos en la carta a los Efesios, cuando dice el autor de la misma que el esposo debe amar a la esposa así como ama a su cuerpo, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que al contrario lo cuida y lo sustenta, así como Cristo a la iglesia. Es decir, que los esposos también debemos complementar a nuestras esposas, y que nuestra relación con ellas sea de tal naturaleza que ellas puedan ser cada vez mejores. Y de igual manera la esposa complementa al esposo con el fin de que él cada día sea un hombre mejor y pleno. Le haré ayuda idónea, pero es Dios quien lo hace todo. Dios hace, fíjese, todo lo que Dios hizo. Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Lo primero. 2, extrae una de sus costillas, cierra en su lugar. Con la costilla forma a la mujer, y 4, se la presenta al hombre. Todo lo hizo Dios. ¿Me oye, hermano? Hizo caer en sueño profundo a Adán. Le abrió el costado y extrajo una costilla. Con la costilla formó la ayuda idónea, y una vez formada se la trajo al hombre. 4 cosas, todo lo hizo Dios. Por eso los que están solteros acá deben de tener cuidado a la hora de que tomen esa, que quizá después de la conversión es la decisión más importante: ¿con quién me voy a casar? No se aflijan, que ya se están casando sus amigas, deje que se casen. Que voy a ir a la boda, tal vez agarro el ramo. No lo agarres, eso hasta se puede tropezar y se puede caer. Es que se están casando mis amigas, se están casando mis amigos, se están casando, y yo me está dejando el tren. No se preocupe, el Señor tiene aviones. Amén. No se preocupe por el tren. Entonces los jóvenes tienen que ser muy cuidadosos. Tienen que pensarlo bien, tienen que buscar orientación pastoral, orientación de sus mayores, orar al Señor para que les guíe cuando todavía no se les ha metido alguien entre ceja y ceja, porque ese es el problema. Primero se les mete alguien aquí en el corazón, se les mete entre ceja y ceja, y claro, todo lo que sienta será en dirección a esa persona, y probablemente no es la persona indicada. Entonces por eso hay que ser cautelosos, cuidadosos, orar al Señor, buscar consejo, y use también la cabeza. ¿Me oye, hermano? Use también la cabeza. Tal vez ya usted está viendo ciertas señales, entonces use la cabeza y evite entonces esos caminos
que probablemente nos llevarán a un desenlace que nosotros no esperamos, porque al fin y al cabo la belleza es pasajera y es temporal. Entonces, pero vea usted, todo lo hizo Dios. Dios es el que piensa en el matrimonio. Dios hace caer en sueño profundo a Adán. Dios abre su costado, extrae una costilla, con ella forma a la mujer y se la presenta al hombre. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Y se la presenta al hombre, y cuando el hombre la ve, no la ve como inferior a él, sino que la ve como igual a él. Y él dijo: ella es igual que yo. Ella es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. Por eso la voy a llamar varona, porque del varón fue tomada. El mismo Adán, cuando la ve como igual a él, como sustancial, como esencialmente igual a él. Y es así. Nuestras esposas son iguales a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no es superior a la mujer. Somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos iguales delante de Dios. Bueno, el capítulo 5 del libro del Génesis dice que Dios le llamó al hombre y a la mujer, les puso Adán, a los dos. Adán es el nombre propio del esposo de Eva. Adán es un término hebreo que traducido al español quiere decir humanidad. Y cuando Génesis capítulo número 5 dice que Dios al hombre y a la mujer los llamó Adán, lo que está haciendo Dios es mostrar la igualdad entre hombre y mujer. Cuando usted lea la Biblia, debe de entender que algunas veces la palabra Adán hace referencia a la totalidad de la humanidad, y en otras ocasiones hace referencia al esposo de Eva, y en ocasiones hace referencia a las dos cosas. Entonces somos iguales. Somos iguales y debemos de tratarlas como tal, como iguales. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tratar, escribe Pedro, a la esposa como a coheredera de la gracia de la vida. Coheredera, tan herederos somos nosotros de la salvación como ellas también. El Señor no derramó un poco más de su sangre por los hombres y un poco menos de su sangre por las mujeres. A todos nos compró con el mismo precio. Todos valemos el mismo precio. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo iguales delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Los hizo iguales. Y Adán lo entendió. Que hubieran hombres que entendieran eso, hermanos. Pero tratan a la mujer como su criada, hermano. Y dijo: será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego viene Dios y habla, versículo número 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estas palabras son importantes. Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando nos casamos, hay un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades. Si antes las prioridades eran los padres o la madre, cuando nos casamos, la prioridad deberá ser el cónyuge, la esposa, el esposo. Así debe ser. Cualquier otro orden es contrario a las Escrituras. Aquí dice Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto nos muestra también que el ideal de Dios, pero lamentablemente la pecaminosidad humana impide que los ideales de Dios se cumplan. Pero el ideal de Dios es que cuando un hombre se casa, cuando una mujer se casa, salga de un hogar constituido por papá y por mamá. Porque Dios no dice: y dejará el hombre a su madre y se unirá a su esposa. No dice: y dejará el hombre a su tío o a su abuelo y se unirá a su mujer. Dice: dejará el hombre a su padre. ¿Y a quién, hermano? Ese sería el ideal de Dios. Pero no siempre, por diferentes razones, el ideal se cumple. Pero lo demás podemos hacer un esfuerzo por cumplirlo.
Y desde el momento en que nos casamos, la prioridad es el cónyuge. Deja el hombre a padre y madre y se une a su esposa. Ahora ella es la prioridad. Ahora él es la prioridad. Y está por encima de cualquier persona. Está por encima de cualquier cosa. Y cuando los hijos nacen, esa prioridad se mantiene. El cónyuge deberá seguir siendo la persona más importante. Y los hijos vendrán en segundo lugar. Y los padres, si los hay, tendrán que ocupar el tercer lugar. Eso lo tienen que entender las mamás. ¿Me oye, hermano? Que desde que el hijo se casó, pues ni modo, ya tiene mujer, ahora ella es la prioridad. Claro, malo será que el hijo se olvide de su mamá, que el hijo se olvide de su papá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un cambio de prioridades, porque Dios también nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y el mismo Señor Jesús lanzó una condena severa en contra de los fariseos por una ley que ellos observaban que impedía que los jóvenes cuidaran debidamente a sus padres. Entonces hay que tener en cuenta eso, que Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a cuidarlos. No hay que olvidarlos, no hay que dejarlos. Pero sí hay un cambio de prioridades. Ya uno se casa, ya el esposo o la esposa ocupa un primer lugar. La mamá no le puede decir: mira, desde que te casaste, ya no estás tanto conmigo como estabas antes. Acordate que antes de tener mujer tuviste madre. No, eso no aplica. Es cierto que antes de tener mujer tuvo madre, eso es verdad. Pero desde el momento en que el fulano decidió casarse, hay un cambio de prioridades. Y los padres tenemos que entender eso. Y debemos enseñarle a nuestros hijos que vivan de esa manera. De pronto que la mamá ve que el hijo solo ahí quiere pasar en la casa, solo ahí quiere, despáchenlo, hermano. Él tiene que estar con su esposa. Amén. Tiene que estar con su esposa, porque para eso se casó con ella. Pero hay hombres, hermano, o mujeres que allá están, hermano. Un momento, dígale que si se casó fue porque iba a dedicarse a esa otra persona. Si no, mejor no se hubiera casado. ¿Me está entendiendo? Cambio de prioridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso implica también vivir en un hogar diferente. Mira, hijo, aquí podés, el terreno es grande, construí tu casa aquí a la par de nosotros. Déjelo que se vaya un poco lejos. Máxime si usted tiene el pecado de ser metiche, ¿verdad, hermano? Que se vaya un poco lejos. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí ya va el tema sexual. Porque serán una sola carne, o como dice la Nueva Versión Internacional, se fundirán en un nuevo ser. Ahí, entre otras cosas, va implícita la sexualidad. Porque la sexualidad es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos ha enseñado que esa sexualidad debe ser disfrutada dentro del vínculo del matrimonio, no fuera. Porque si no es o fornicación o adulterio. Amén. Pero la sexualidad es un regalo de Dios. Dios le ha dado tanto al hombre y sobre todo a la mujer zonas erógenas en su cuerpo, que si son debidamente estimuladas, provocan el placer sexual. ¿Y quién hizo eso? ¿El diablo? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, para que el hombre y la mujer disfruten el acto sexual, que no solamente sea un acto mecánico o solamente para la creación, para la procreación. Porque habrá quienes enseñan, habrá quienes en el ámbito de la fe y fuera del ámbito de la fe que consideran que la sexualidad deberá reservarse
al tema de la procreación, pero eso no es así, porque si no estaríamos equiparando el apareamiento con el matrimonio, y son dos cosas diferentes. Es cierto que dentro del matrimonio empieza una vida sexual entre cónyuges que traerá como resultado hijos en el futuro, pero cuando los hijos se van, se espera que los esposos sigan teniendo una vida sexual lo mejor o lo más plena posible, porque Dios creó la sexualidad para que el hombre y la mujer la disfruten. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y cuando dice se unirán, serán una sola carne, está implícita el tema de la sexualidad, y eso lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 6 versículo 16. Ahí Pablo está citando este pasaje bíblico y mencionando cómo las relaciones sexuales lícitas o ilícitas hacen que nos hagamos una sola carne con una persona, porque alguien puede hacerse una sola carne con alguien que no es su esposo, partiendo de primera de Corintios 6, 16, porque Pablo está hablando de relaciones ilícitas. Pero el plan de Dios es que seamos una sola carne, pero con nuestros cónyuges. O como la Nueva Versión Internacional dice, se fundirán en un nuevo ser, porque la sexualidad entre el hombre y la mujer es diferente al apareamiento entre animales. Se involucran muchas cosas más. La mente, los ojos, los sentidos, muchas, pero muchas cosas más, que no están presentes en el apareamiento entre animales. Entonces, serán una sola carne, dice ahí. Y dice además, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí se sugiere la honorabilidad que le da al hombre y a la mujer el estado del matrimonio. La honorabilidad. Porque, hermanos, el matrimonio es un estado honroso. Amén. El matrimonio es un estado honroso. Por eso dice el sermón o la homilía o la prédica escrita a los hebreos en el capítulo número 13, creo que es, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, hermano, el matrimonio, Dios espera que los seres humanos se casen. Fíjese, hermano, que hay gentes o iglesias donde dicen: no, sí, no necesitamos que nos una ningún hombre, ninguna ley civil en la tierra. Mire, dice Adán, Dios no estuvo usando un abogado, un alcalde, no estuvo usando a un gobernador, a ninguna autoridad civil para casarlo. Dios mismo lo unió. Yo por eso con mi viejo solo estamos unidos así. Dios nos unió. No, hay que casarse de acuerdo a las leyes del país. Amén. Hay que casarse, porque si no, si toda relación sexual, hermano, entre personas casadas o no casadas fuera lo mismo, entonces no existiría la palabra fornicación, no existiría la palabra adulterio. Pero desde el momento en que existe la palabra fornicación y adulterio, es porque el matrimonio es algo que Dios avala, es algo que Dios aprueba. Y toda práctica sexual fuera de él es o fornicación o adulterio. Amén, hermanos. Entonces, bueno, hermano, este pasaje que acabo de leer, sobre todo el versículo número 24, de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. El Señor Jesús lo citó incluso cuando le hablaron acerca del tema del divorcio. Cuando le habló acerca del tema del divorcio. Entonces, hermano, y con esto voy a terminar rápido porque el tiempo se fue. Pero el matrimonio es para toda la vida. Así lo dice Dios. Y Jesús mismo, después de citar esa porción que acabo de leer del Génesis, agregó en Mateo 19 que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Pero, hermanos, bíblicamente solo hay dos razones por las cuales una persona que habiendo estado casada se puede volver a casar. La primera, hermanos, es por la viudez. Es decir, una persona perdió a su cónyuge, perdió, sí, a su esposo, a su esposa. La Biblia enseña que puede volverse a casar. Romanos capítulo número 7 lo dice, y Primera de Corintios capítulo número 7, versículo número 39, que una persona está ligada por la ley a su esposo o a su esposa mientras él o ella vive. Pero desde el momento en que él o ella mueren, el que lo sobrevive queda libre de ese compromiso y puede, si quiere, volverse a casar. ¿Me escucha, hermano? Tampoco es obligación, pero si quiere, puede volverse a casar. Incluso el apóstol Pablo dice, puede volverse a casar con quien le dé la gana. Eso sí, que sea en el Señor y de acuerdo a todo lo que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio, ¿verdad? Pero eso dice Pablo. Pablo dice, si alguien quedó viudo o viuda y quiere volverse a casar, hágalo. Es más, Pablo estimula, por ejemplo, que las viudas jóvenes se vuelvan a casar por ciertos problemas que pudieran haber. Y por eso Primera de Timoteo dice, a las viudas jóvenes les pido que se casen, que críen hijos. Entonces, pero eso es así. Una persona cuando enviuda tiene la libertad de volver a contraer matrimonio. Y la segunda razón, hermanos, puede ser por la inmoralidad sexual, lo que algunos llaman la cláusula de excepción de Mateo, porque solamente está en Mateo capítulo número 5 y Mateo capítulo número 19. En ambos capítulos hay un versículo que habla que si una persona se divorcia de otra sin que haya mediado la inmoralidad sexual, entonces comete adulterio. Mateo 5 y Mateo 19 hablan de fornicación. Pero la mejor manera de traducir el término bíblico que ahí parece, que es el término bíblico porneia, porque ahí en Mateo 5 y en Mateo 19 aparece la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. Entonces, porneia significa todo acto de inmoralidad sexual. Todo acto de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando se comete alguna infidelidad dentro del matrimonio? La víctima no debe correr, el cónyuge que ha sido víctima de inmoralidad no debe correr a divorciarse y procurar la disolución del vínculo matrimonial, sino que al contrario deberá procurar la restauración de su matrimonio. Deberá procurarla, también entendiendo que si alguien fue infiel, algo posiblemente pudo haber fallado. Algo probablemente el cónyuge que fue víctima no estuvo haciendo, sin que por eso esté yo diciendo o insinuando que tuvo la culpa, porque nada puede justificar el adulterio dentro del adulterio. ¿Estamos claros, hermano? No podemos justificarlo, no es justificable, pero de pronto el cónyuge que fue víctima de una infidelidad debe tratar de controlarse, no debe de hacer un escándalo, empezar a publicar estados lastimeros en las redes sociales o hacer cosas, hermano, completamente indebidas de las cuales se va a arrepentir después, sino que deberá tomarse de la mano de Dios y procurar la restauración de su matrimonio. También, ¿por qué no?, haciendo un mea culpa, tratando, si así lo hubiera, de encontrar alguna situación, hermano, que posiblemente había estado fallando, sin que por eso, como ya lo dije y repito, se esté justificando la falta o el adulterio cometido por el cónyuge. Pero también se deberá procurar la restauración. Y si el cónyuge se arrepiente y pide perdón
y busca la restauración, entonces la parte inocente deberá trabajar junto con él o con ella para procurar la restauración. Deberá procurarla. Pero si pide perdón, no tiene que estar al lado de una persona que está viviendo en adulterio y nunca pide perdón. Hasta Dios perdona siempre y cuando se le pide perdón, pero no perdona si no se le ha pedido perdón. Entonces, cuando ocurre una infidelidad, la parte inocente, si recibe una petición de perdón, deberá otorgarla, porque eso es lo que el Señor nos manda, que deberemos de otorgarla. Y si ese cónyuge infiel de verdad quiere resolver la situación, hará todo lo que sea necesario para restaurar esa relación, para recuperar la confianza de su esposo o de su esposa. Y si son cristianos, de procurar la restauración a través de la mediación pastoral. ¿Me escuchan, hermanos? Eso implicará naturalmente someterse a un proceso de restauración espiritual, de restauración del matrimonio. Entonces se deberá hacer eso. Eso es lo que la palabra del Señor manda y ordena. Pero cuando hay una persona que insiste en el pecado, que no pide perdón, o pide perdón supuestamente y después vuelve a cometer lo mismo, y vuelve una y otra vez, y vuelve una y otra vez, y está ahí presente la intervención de los ministros, pero ni aún así se resuelve nada, la parte inocente, si quiere, porque no puede promover el divorcio, y también si quiere puede volverse a casar y no peca si lo hace. No todo divorcio es pecaminoso, pero sí todo divorcio es provocado por algún pecado. Repito una vez más lo que dije: no todo divorcio es pecaminoso, pero sí todo divorcio es provocado por algún pecado. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta acá porque el tiempo pues se ha terminado. Hay muchas cosas, hermanos, que quedan pendientes de hablar acerca de lo que la Biblia en su totalidad habla acerca del matrimonio. Pero estos principios que hemos recordado o que hemos aprendido, que nos basten para agradar a Dios, ya sea sin importar el estado civil en el cual nos encontremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos orientas, a través de ella tú nos instruyes y nos muestras todo lo relacionado al matrimonio. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que son casados, casadas acá. Gracias por aquellos hermanos y hermanas que, habiendo enviudado, volvieron a contraer matrimonio. Gracias por aquellos jóvenes que esperan en tu voluntad, que saben que esta es una decisión importante y por eso saben esperar confiando en ti. Gracias también por aquellos que decidieron ser solteros. Gracias por aquellos hermanos y hermanas que decidieron no casarse, que decidieron servirte, que decidieron dedicarse a la expansión de tu reino. Te damos gracias también por ellos. Y te pedimos que nos perdones si por alguna razón juzgamos de manera injusta a aquellos que entre nosotros se encuentran en un estado de soltería y celibato. Gracias, Señor. Mientras todos estamos orando, hermanos, quiero hacer un llamado para cualquier persona que quizá hoy quiera darle su vida a Jesús por primera vez. Si hubiese alguien esta tarde que desee darle su vida a Jesús por primera vez, ahí donde usted está, puede levantar su mano y decir: yo quiero hoy entregarme a Jesús. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Yo quiero que la sangre de Cristo me limpie de toda maldad. Si hubiera alguien que tiene ese deseo, ahí con su mano en alto puede indicarlo. Y un hermano servidor, una hermana diaconisa se acercará para guiarle en oración. O si hubiese alguien que esta tarde quiere reconciliarse con el Señor, que habiéndose entregado a Cristo se apartó, pero ahora quiere volver, yo le pido que ahí donde está, levante su mano y diga: yo quiero reconciliarme con el Señor. El llamado está abierto para cualquiera que desee hoy
entregar. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos